Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este jueves 13 de julio del año 2023. El día de hoy va a haber un panel forum con 3 excelentes líderes de opinión y se va a hablar acerca de las actualidades en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad a últimas fechas ha causado mucha importancia porque hemos visto un incremento de ello y hay mucha polémica sobre quién lo debe de diagnosticar, cómo, etcétera, y hay versiones muy variadas. Qué bueno que vamos a tener este panel forum para que se aborde y lo van a integrar. Voy a empezar por la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua, reconocido por la Universidad de Chihuahua. Hizo neuropediatría en el Hospital Saint-Vincent de Paul en París, Francia. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología, de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, de la Academia Americana de Neurología, del Colegio de Neurología del Estado de Chihuahua, del Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez, del Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua, ponente en múltiples foros nacionales e internacionales, y su trabajo actual es de manera privada en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez y el Hospital Star Médica de Chihuahua. Igualmente tengo el gusto de presentarles a la doctora Griselda Fuentes. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hizo neurología en el Hospital Sant Joan de Déu de la Universidad de Barcelona. Hizo neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología, de la Academia Mexicana de Neurología, perdón, es miembro de la Liga Internacional contra la Epilepsia, miembro del Colegio Angelopolitano de Neurociencias y actualmente trabaja en los hospitales Ángeles de Puebla y Humanitas de Tlaxcala. Por último, el doctor Michel Gutiérrez Aniceros es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hizo pediatría en el Hospital del Niño Poblano, neuropediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, maestría en Ciencias Médicas por el Hospital Infantil de México. Es experto en trastornos de déficit de atención e hiperactividad por la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Hizo una maestría en neuroinmunología en la Universidad de Barcelona. Tiene varias publicaciones de investigaciones sobre trastornos de déficit de atención e hiperactividad y actualmente hace medicina privada en el Hospital Español de la Ciudad de México. Pues es un gusto para mí que comencemos y le cedo la palabra a la doctora Griselda Fuentes. Bienvenida, tiene usted el micrófono. Muchísimas gracias, agradezco la invitación al doctor Lara y a Médicos Unidos por México para dar oportunidad a que tengamos este foro de discusión. Y pues vamos a iniciar con algo muy importante, que serían las actualidades en el trastorno por déficit de atención. Espero que ya estén viendo mi pantalla, si alguien me puede confirmar que ya estamos viendo mi pantalla. Perfectamente. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, pues no tenemos ningún conflicto de interés relacionados con esta plática y los que gusten podemos compartir toda la información y publicaciones que incluimos en esta presentación. Vamos a dividir nuestra charla en 6 ítems. Vamos a hablar un poco sobre la introducción, las generalidades del trastorno, su etiología, las manifestaciones clínicas, sus comorbilidades, cómo hacemos actualmente el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, por supuesto, finalizaremos con los tratamientos actuales. A manera de introducción, pues todos sabemos que en la actualidad se considera como un trastorno del neurodesarrollo y que es de los más prevalentes en la edad pediátrica.
Dependiendo la literatura, se acepta que hasta el 7% de los niños en edad escolar lo padecen y que el 4.5% va a persistir en la edad adulta. Y entonces, cada vez que nosotros diagnosticamos a un chico, les explicamos a los familiares que es un trastorno con el que se nace, que no hay cura, pero que sí tiene tratamiento. Y que estas características, todo esto que vamos a estar platicando, pueden persistir hasta la edad adulta y es la importancia de tratarlos una vez que estamos diagnosticando a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque va a tener una importante repercusión a nivel académico, en sus relaciones personales y por supuesto a nivel familiar en un inicio. Es importante identificarlo lo antes posible y por lo tanto realizar un correcto abordaje. Porque como vamos a ver posteriormente, no nada más es que cumpla los criterios clínicos, sino también poder identificar aquellas comorbilidades que van a acompañar a nuestros pacientes y que muchas veces estas comorbilidades pueden ser más importantes tratar que el mismo trastorno por déficit de atención. Cada uno de nosotros tenemos experiencias con cada uno de nuestros pacientes, vemos ansiedad, vemos tics, vemos trastornos del sueño, vemos muchas otras comorbilidades que están acompañando a nuestros pacientes. También es muy importante, les recomiendo mucho este artículo que habla sobre la prevalencia del déficit de atención y se menciona que hasta el 50% de las consultas en psiquiatría infantil acuden por una sospecha y justifica hasta el 10% de los problemas disruptivos en la edad escolar y en los adolescentes. Es decir, no nada más vamos a tener este déficit de atención, sino también vamos a tener problemas o trastornos de conducta con estos síntomas disruptivos, oposicionistas, desafiantes, y que van a tener como diagnóstico trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, esto también incrementa los recursos hasta el doble cuando hay accidentes y traumatismos, ¿no? Y entonces estos chicos que no controlan impulsos o que estamos teniendo serios problemas de conducta, también esta hiperactividad, todo esto que vamos a platicar hace que nuestros pacientes sean más susceptibles a tener accidentes. Sabemos que la prevalencia máxima es en la edad escolar entre los 6 y los 9 años de edad, que es cuando estamos haciendo el diagnóstico o la alta sospecha, cuando llegan por primera vez a la consulta. Y lo que platicábamos al inicio, antes de conectarnos en vivo, platicamos con el doctor Lara que en los últimos años ha incrementado la prevalencia, ¿no? Hay más diagnósticos, pero aún no logramos determinar, y hay artículos muy serios que hablan de que podría tratarse de una optimización en el diagnóstico, es decir, lo estamos sospechando, lo estamos diagnosticando tempranamente, o un sobrediagnóstico, o también a un aumento verdadero de la prevalencia. Entonces, lo único que sabemos es que sí se están incrementando los números de casos y que la relación niño-niña sigue siendo predominantemente en el varón. Tenemos literaturas, hace unos años, una década, se decía que era una relación 4-1, ¿no? Por cada 4 niños diagnosticábamos una niña. Y en la actualidad se refiere a una relación niño-niña de 3-1. Y creemos que existe menor diagnóstico en las niñas porque justamente las niñas presentan menos síntomas de hiperactividad y de impulsividad y presentan más lo que son síntomas de atención dispersa, es decir, un TDA de presentación inatento. ¿Qué más les explicamos a las familias o qué más debemos de saber? Que con la edad van a disminuir todos estos síntomas, sobre todo la hiperactividad y la impulsividad, y que al llegar a la edad adulta, la inatención es la característica que más va a perdurar en el tiempo. Ya como comentamos, las niñas con TDA suelen presentar menos síntomas de hiperactividad, suelen ser menos impulsivas y agresivas que los niños, porque habitualmente ellas predomina el tipo inatento. Actualmente, la definición de trastorno por déficit de atención e hiperactividad lo basamos según el DSM-5, donde, a diferencia del DSM-4 en el 2013, actualmente ya se ha elevado el punto de corte del inicio de la edad del trastorno. Ahora, antes decíamos que era síntomas antes de los 6 años, ahora es hasta los 12 años. También se reduce el número de síntomas necesarios, estos síntomas clínicos que vamos a ver posteriormente con la doctora Ana Carolina, que van a ser muy necesarios para corroborar el diagnóstico y por lo tanto
hacer el diagnóstico también de las comorbilidades. Un ejemplo muy claro, antes no quedaba muy definido, o se tendría incluso que excluir, por ejemplo, un trastorno de discapacidad intelectual, ¿no? Con TDA. Antes del DSM-5 no podíamos decir que tenía TDA más discapacidad intelectual, ¿no? A partir del DSM-5, efectivamente sabemos que existen comorbilidades con nuestros pacientes y podemos tener pacientes que tienen diagnóstico de discapacidad intelectual más TDA. Y es así como a través del tiempo hemos aprendido más sobre estos trastornos del neurodesarrollo y sabemos que se van traslapando síntomas con otros y que nuestro paciente puede tener diferentes manifestaciones. Cuando nos preguntan los padres cuál es la causa o cómo responder a esta pregunta, siempre les explicamos que la etiología es multifactorial y que eminentemente tiene una base genética con una heredabilidad nada despreciable, mayor del 70%. Y eso es lo que nos dice la mayoría de la literatura internacional. También les recomiendo mucho leer este artículo que habla sobre la genética del TDA y de cómo influyen los factores genéticos y ambientales. Y habla mucho esto de la epigenética y que podemos identificar claramente ciertos factores de riesgo. Y que, bueno, en la actualidad sabemos que este trastorno tiene que ver con neurotransmisores. Tiene que ver con dopamina, con noradrenalina y en la actualidad también se está estudiando la serotonina. Genéticamente creemos que el defecto podría situarse tanto en el gen del transportador como en el gen del receptor de la dopamina, ¿no? Y entonces ahora ya conocemos bien dónde están localizados estos genes en los cromosomas y pues bueno, ahora ya tenemos claramente un origen multifactorial con una base claramente genética. Cuando hablamos de factores ambientales en nuestra historia médica, es muy recurrente que nosotros podamos corroborar alguno de estos factores ambientales. Siempre preguntaremos en el embarazo sobre exposición a tabaco, alcohol o algún tratamiento farmacológico, principalmente benzodiazepinas y fármacos anticrisis, a los que antes llamábamos fármacos antiepilépticos, ¿no? Sobre todo se está estudiando mucho lo que son valproatos, lo que es fenitoína u otros medicamentos de primera y segunda generación. Es muy clara la relación entre la prematuridad y el riesgo de padecer cualquier trastorno del neurodesarrollo, al igual que el peso bajo al nacer, cualquier complicación perinatal, sobre todo la hipoxia, la hemorragia intraventricular, la hiperbilirrubinemia, por ejemplo, la edad materna avanzada al momento del parto. También es muy común que encontremos estas asociaciones entre la diferencia parental, ¿no? Si la madre o el padre tienen más de 10 años de diferencia, también se pudiera considerar como un factor ambiental. Algo que también se ha estudiado mucho es la existencia de algún conflicto familiar o crónico que ponga en estrés a la madre, familia numerosa o antecedentes psiquiátricos en alguna de las ramas, ya sea materna o paterna. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar consignando en nuestra historia clínica para conocer si existen o no estos posibles factores ambientales. Ahora, ¿qué estamos actualizando en los estudios de neuroimagen, tanto estructural y funcional? Bueno, se hicieron muchos estudios en personas diagnosticadas con TDA y los últimos resultados muestran anomalías en ciertas estructuras cerebrales, principalmente lo que va a ser en la región prefrontal, en los núcleos grises de la base y en el cerebelo, que justo es donde van a estar funcionando tanto la dopamina como la noradrenalina. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, pues un desequilibrio en el funcionamiento normal de estos neurotransmisores que actúan en estas regiones cerebrales, ¿no? Y entonces podemos tener resonancias funcionales y también estructurales donde podemos encontrar alteraciones tanto en el tamaño o volumen como en el funcionamiento. Y entonces, a grosso modo, lo que debemos de conocer es que hay una alteración en la recaptación presináptica tanto de dopamina como de noradrenalina y esto va a alterar estos circuitos que van a conectar al lóbulo frontal en las regiones prefrontales con los núcleos grises de la base, esto es el circuito frontoestriado, el mesolímbico y también con el cerebelo que sería el frontocerebeloso.
¿Qué va a tener como consecuencia? Bueno, un funcionamiento anómalo de estos mecanismos de autocontrol y de las funciones ejecutivas que justamente son las asociadas a estas alteraciones en los sitios anatómicos y las funciones de los neurotransmisores, y por ende vamos a tener las manifestaciones clínicas del TDA. Ahora bien, hablando de estos neurotransmisores, lo que sabemos o lo que explicamos es que la afectación de estas vías de la dopamina son las que generalmente responsabilizamos en la mayor parte de los síntomas de la hiperactividad y del pobre control de impulsos, a diferencia de las vías de la noradrenalina, que están más relacionadas a síntomas de inatención y afectivos. De ahí, cuando pasemos a hablar del tratamiento, es como nosotros vamos a poder elegir qué tipo de tratamiento es el más adecuado para nuestro paciente. ¿Cuándo vas a elegir un medicamento estimulante, un no estimulante, de acuerdo al tipo de TDA que tenga tu paciente? Y como habíamos mencionado en un inicio, también dentro de las alteraciones de los neurotransmisores en la actualidad, también se está mencionando a la serotonina. Una vez que ya entendimos estos conceptos, ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. No voy a ahondar demasiado porque eso justo va a hablar la doctora Ana Carolina cuando pasemos a los criterios clínicos para hacer el diagnóstico. Pero sabemos que existen 3 síntomas nucleares: la hiperactividad, la inatención y la impulsividad. En la actualidad, estos síntomas, según el DSM-5, deben iniciar antes de los 12 años. Se deben de manifestar en al menos 2 o más ambientes. Entonces, en estos pacientes que nos están llegando entre los 6 y los 9 años por prevalencia, pues vamos a buscar el ambiente familiar, el ambiente escolar y el ambiente social, ¿no? Entonces, si al menos en 2 ambientes se está comprometiendo, cumple el criterio. Y por último, siempre debe producir una repercusión tanto en su vida social, en su vida familiar o académica. Y si se trata de un adulto, pues también incluiremos la vida laboral. Al final, hay un nuevo término que es la disregulación emocional, y aunque no forma parte de los síntomas nucleares, esta disregulación emocional favorece una dificultad para el control de las emociones de nuestros pacientes. Y entonces es súper importante poder también realizar alguna prueba o un test. Generalmente nos ayudamos mucho de las psicólogas y las neuropsicólogas para poder identificar si no nada más hay trastornos de las funciones ejecutivas o una alteración también emocional. Y esto es con la finalidad de encontrar alguna comorbilidad asociada. ¿Cómo qué tipo de dificultades en las funciones ejecutivas? Fíjense bien, vamos a tener dificultad para atender a determinados estímulos. Por eso decimos determinados estímulos. Es muy común que en la consulta los papás nos digan, es que solo es en la escuela, porque en la casa puede atender a otra cuando le interesa, ¿no? Esa es la palabra que utilizan mucho los papás. Cuando le interesa, él sí es capaz de prestar atención. Otra queja muy frecuente es la dificultad para planificar y organizar una acción. La mamá nos dice, es que le tengo que repetir muchas veces la misma indicación. Es muy desordenado, nunca quiere organizar sus cosas, puede perder objetos, útiles escolares, la ropa, el uniforme, etc. También tenemos dificultades para reflexionar sobre las posibles consecuencias de cada acción. Y entonces también es muy común que los padres se quejen que al inicio les funcionaba la amenaza, el chantaje, o condicionaban con ciertos premios o castigos, pero al final tampoco funcionaron. También vamos a tener dificultades para inhibir la primera respuesta automática y cambiarla por una más apropiada. Y esto se refiere al pobre control de impulsos. También tenemos alterados los procesos relacionados con la motivación y la recompensa y la disfunción en la capacidad de introspección y conciencia de sí mismo. Y entonces, cuando ya ponemos sobre la mesa estas posibles alteraciones y buscamos específicamente las manifestaciones de cada uno de nuestros pacientes, pues podemos ir corroborando si están presentes o no todas estas alteraciones. ¿En qué nos basaremos? Bueno, en la actualidad preferimos usar los criterios del DSM-5, pero también podemos utilizar
la clasificación de las enfermedades internacionales de la Organización Mundial de la Salud. La última versión sabemos que es la quinta, que es la que se publicó en el 2013, y que el DSM-5 constituye un sistema de clasificación de los trastornos mentales y pues que tenemos que cumplir criterios clínicos para el diagnóstico. Y entonces es muy interesante porque muchas veces los pacientes pueden acudir al consultorio exigiendo la realización de algún estudio para corroborar el diagnóstico, ¿no? Ya lo más común, al menos en mi práctica médica, es que es una segunda o tercera opinión porque los padres no están convencidos, porque requieren algún estudio que les confirme que su hijo tiene TDA. Y la realidad es que se les explica que una tomografía, una resonancia magnética, un electroencefalograma o alguno de otros estudios no se contemplan como criterios diagnósticos, pero que son muy útiles para hacer un abordaje diagnóstico, y esto implicaría descartar otras posibles comorbilidades como epilepsia, ¿no? Y entonces, diagnóstico diferencial de una chica que tiene periodos de inatención, pues hay que descartar que no vaya a tener también crisis de ausencias, ¿no? Y entonces es así como nosotros vamos definiendo qué tipo de estudio es el adecuado para cada paciente. Afortunadamente, este manual, el DSM-5, pues va a ser revisado de forma periódica y depende del tiempo, se van a estar actualizando los criterios diagnósticos y cómo vamos a ir elaborando cada uno de los ejes que van a ser fundamentales para llegar a las comorbilidades y poder definir la severidad. Hablando de comorbilidades, sabemos en la actualidad que el TDA no se presenta solo, que desafortunadamente hasta el 70% de nuestros pacientes van a tener una o más comorbilidades además del TDA. ¿Cuáles son las más frecuentemente que se describen? Pueden ser otros trastornos del neurodesarrollo, otros procesos neurológicos y otras patologías psiquiátricas. Y entonces también les recomiendo ampliamente este artículo de revisión que les muestro, donde nos habla de la prevalencia de la comorbilidad. ¿Cuáles fueron los más frecuentes que encontraron estos investigadores? Qué interesante. Al TDA también se asociaron a trastornos del aprendizaje, ya sean trastornos del aprendizaje muy específicos, como dislexia, discalculia, etcétera, trastornos de la comunicación, y aquí es donde entran trastornos en el habla, por ejemplo, hay chicos que pueden tener problemas en la pronunciación, en la fluidez, por ejemplo, trastornos en el desarrollo de la coordinación motora, que a pesar de que son chicos con hiperactividad, los papás los describen como probablemente es muy torpe, doctora, tiene muchos accidentes, se tropieza, se cae, etc. Otros chicos pueden tener movimientos involuntarios no epilépticos, los más frecuentes, los tics o el síndrome de Tourette. Trastorno del espectro autista, que ya comentamos que a partir de la quinta edición del DSM-5 ya es factible hacer el diagnóstico de más de un trastorno del neurodesarrollo en el mismo paciente, al igual que la discapacidad intelectual. También algo muy frecuente que observamos en nuestros pacientes son los trastornos del sueño, los trastornos de conducta, trastorno negativista desafiante, que es algo con lo que a veces es difícil y que tenemos que recurrir a diferentes tratamientos farmacológicos y sobre todo, y eso es algo muy importante que vamos a hablar posteriormente con el doctor Michel Gutiérrez, sobre la importancia de un tratamiento multi e interdisciplinario, ¿no? Donde nada más se va a involucrar el tratamiento farmacológico, sino que también vamos a dar psicoeducación a la familia, terapia psicológica, neuropsicológica, de lenguaje, de aprendizaje, terapia física, lo que requiera el paciente. Trastornos del estado de ánimo, y aquí es muy frecuente encontrar como comorbilidades ansiedad, depresión, y que no llegan a ser nada despreciables estos síntomas y que incluso les daríamos hasta prioridad para darle tratamiento a estas comorbilidades. Por supuesto, también tenemos el trastorno obsesivo compulsivo y aunque no se consideran como tal un diagnóstico de comorbilidad, está descrito el abuso de sustancias en estos pacientes y conductas de riesgo. Y entonces, cuando llegamos a este punto,
les explicamos a los papás que nosotros no tenemos como meta primaria que su hijo se porte bien, que saque buenas notas, que sea un chico obediente. No, nosotros queremos diagnosticar oportunamente y dar un tratamiento integral, porque justo estas comorbilidades, estas conductas de riesgo, vamos a evitar un embarazo adolescente o un embarazo no deseado, accidentes, abuso de sustancias, que eso sí puede, pues bueno, comprometer mucho la integridad o las expectativas de vida de una persona. Y pues bueno, con esto concluyo. Esto solamente fueron las generalidades del TDA. Le cedo la palabra a la doctora Ana Carolina, quien hablará ya ahora sí de los criterios diagnósticos. Muchas gracias. Bien, comparto mi pantalla. No me está dejando hacer share screen. Ahí. Muy bien. Si bien muy interesante la plática de la doctora Griselda, muchas gracias. Vamos a hablar ahora del diagnóstico. ¿Por qué es tan interesante el diagnóstico? Porque es una de las principales situaciones que tenemos que tener un diagnóstico clínico. Y muchas veces, como ya nos comentó la doctora Griselda, los papás llegan exigiendo a veces una resonancia magnética, un electroencefalograma o una prueba específica, un SPECT. Me ha tocado ver de todo, ¿verdad? Y desafortunadamente, por ejemplo, si bien podemos hacer estos estudios para descartar algo más, el diagnóstico del trastorno de atención sigue siendo inminentemente clínico y va a ser muy importante, pues, explicarle bien a los padres para que ellos confíen en que el diagnóstico lo podemos hacer de esta forma. Ahora, bueno, como ya se habló, el trastorno de atención con hiperactividad es la condición conductual más común y la segunda más frecuente enfermedad crónica en los niños. Entonces, todos, así seamos neurólogos, pediatras, psiquiatras, pediatras, médicos en general, vamos a observar muchas veces el trastorno de atención. Y ni hablar de la parte, si hay algún maestro aquí en la plática o nos escucha, todos cada año en alguno de sus grupos van a tener un niño con este tipo de condición. Hay que observar en estos casos específicos comportamientos y obviamente hacerlo en diferentes ambientes. Esta observación pues sigue siendo el método más exitoso para diagnosticar el trastorno de atención. La herencia, como ya se platicó, se estima en un 76% y pues aunque no sea un diagnóstico específico es muy importante. Entonces, dentro de nuestra evaluación diagnóstica del trastorno de atención, lo primero es, ¿qué es lo que le está pasando al paciente? ¿Cuáles son los síntomas positivos? ¿Tiene hiperactividad, batalla para dormir? Ahorita vamos a hablar de los criterios diagnósticos. ¿Qué tanta es la disfunción que esto le está dando? Porque si a mí me dicen, no, pues tengo mucha energía, pero me va muy bien en mi escuela, estoy muy bien en todos los aspectos, a lo mejor no le está generando una disfunción. O sea, realmente este síntoma, ¿qué tanto está comprometiendo su función diaria? Hay que considerar la opinión de los informantes. Acordémonos que muchas veces los papás de nuestros niños tienen negación y siempre quieren escuchar que no hay nada, ¿verdad? Sobre todo cuando son enviados a veces por la escuela y que los condicionan de que no pueden volver a la clase si no tienen una evaluación por el neurólogo pediatra o por algún médico sobre el trastorno de atención, y muchas veces esto los hace que ellos vayan casi listos a contestar que no a muchas de las preguntas. Entonces, ahí tenemos que ver mucho si hay varios informantes, cuál es la opinión, si el niño está en una edad donde nos puede contestar, también incluirlo en nuestro interrogatorio y, por supuesto, evaluar la cronicidad y la funcionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, acordémonos que muchas veces vamos a poder tener un trastorno que pueda asimilar un trastorno de atención, por ejemplo, en alguien que tuvo un luto fuerte. A veces nuestros niños pierden a alguno de sus padres. Ahora con la pandemia lo vimos mucho y cambia totalmente la conducta, empiezan a tener bajas calificaciones. También se puede confundir la depresión y otro tipo de situaciones psicológicas o psiquiátricas con el trastorno de atención. Bueno, pues a través de los años ha habido varios cambios, obviamente en los criterios diagnósticos, en la epidemiología y en todo, pero actualmente sigue siendo el eje cardinal del diagnóstico en la escala del DSM-5. Esta escala del DSM-5 nos permite evaluar qué tantos puntos tiene el paciente y basa sus criterios en 3, lo que es la inatención, donde puede haber más o 6 de los siguientes síntomas.
A menudo los niños batallan para prestar atención suficiente a los detalles o cometen errores por descuido en sus tareas escolares, en el trabajo o en las actividades. A menudo pueden tener dificultad para mantener su atención en tareas o actividades lúdicas. Parece que no escuchan cuando se les habla directamente. Eso es bien importante porque muchas veces la gente piensa que hay un problema incluso de audición y hay un problema de trastorno de atención. Batallan para seguir instrucciones y no terminan tareas escolares, encargos u obligaciones. Ahí tenemos que preguntarle muchas veces a los maestros, porque en casa a veces para los papás es difícil darse cuenta de qué está pasando. Y la maestra, al tener 25 niños, pues es más fácil que le diga, ¿sabe qué? No va al nivel de lo que está pasando. Tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Muchas veces nuestros niños llevan la tarea y a veces no la entregan porque la dejaron en casa o lo olvidaron o simplemente estando en el salón ahí para entregarla se les va a llevarla. A menudo evitan, les disgustan o rechazan dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Cuando ellos tienen que empezar a hacer un trabajo, una tarea o algo en especial, les decimos y siempre, déjame voy por agua, voy a traer otra cosa. O sea, siempre pierden esta situación. Se distraen fácilmente por estímulos irrelevantes, desde si alguien entra, hay alguna llamada o hay alguna situación, y pueden ser descuidados en sus actividades diarias, tanto en su imagen física, en cómo tienen sus cuadernos, etc. Para hablar de inatención tiene que haber al menos 6 de estos tipos. Ahora, en cuanto a lo que es la hiperactividad y la impulsividad, tiene que haber más de 6 de estos cuando a menudo mueven en exceso manos o pesos, se remueven en su asiento. Los vemos que constantemente están remolineándose, cambiando, a veces acostados en el pupitre, se levantan, abandonan su asiento en clase o en situaciones donde uno espera que permanezcan sentados. Son los típicos niños que uno ve en el cine y andan todos corriendo alrededor de la sala, ¿verdad? A veces queremos hasta darles tarjetas en esos casos. A menudo tiene dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Por ejemplo, sentarse a dibujar, a pintar. Pueden estar un momentito, pero inmediatamente cambian de actividad rápidamente. Siempre parece que están en marcha o suelen actuar como si tuvieran un motor, tienen mucha energía. Hablan en exceso y a veces hacen mucho ruido al jugar. Precipitan respuestas antes de que se hayan completado las preguntas y tienen dificultades en esperar su turno. Eso lo vemos mucho en las filas, por ejemplo, en las entradas a clases, de las piñatas, donde no pueden esperar su turno, están desesperados, o bien al momento que tienen que hablar, interrumpen cuando están preguntando otras cosas. A veces incluso contestan cosas que ni siquiera están preguntándoles en ese momento. Y pueden interrumpir o se inmiscuyen en actividades con otros. Para que existan estos criterios, los pacientes pueden tener únicamente inatención, pueden tener un trastorno de atención de tipo mixto, que es el más común que vemos en la infancia, o pueden tener solamente la hiperactividad e impulsividad. Una de las situaciones que nos pasa mucho en los niños es que las niñas habitualmente tienden a tener un trastorno de tipo inatento, y esto hace que muchas veces sea no diagnosticado en las etapas tempranas y que en muchas de las ocasiones nos damos cuenta a nivel de la secundaria, la preparatoria o incluso la carrera, cuando el grado de dificultad escolar ha incrementado de tal forma que en esos momentos nos damos cuenta. Ahora, esta situación tiene que aparecer en una edad temprana. Por ejemplo, si el paciente estuvo perfectamente bien toda la vida y de repente a los 15 años empieza con estos síntomas, pues no va a ser un trastorno de atención, vamos a tener que buscar alguna otra cosa. Pero, por supuesto, tenemos que interrogar muy bien al paciente si realmente no existía o simplemente no se habían dado cuenta. Y, por supuesto, estas pruebas tienen que ser un síntoma que realmente interfiera en toda la calidad de vida del paciente. No vamos a diagnosticar a alguien con un TDAH nada más porque habla mucho o nada más porque tiene un poco de inquietud. Realmente debe de estarle dando problemas a nivel de su desempeño. Y por supuesto, pues tenemos que descartar las situaciones, los diagnósticos diferenciales, como la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, algún otro tipo de situaciones, los trastornos del estado de ánimo, la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, que por supuesto también pueden dar síntomas parecidos y no ser un trastorno de atención. Entonces, la clínica es el eje cardiológico. Ahora, ¿cómo podemos confirmar? Bueno, yo ya pensé que si lo tiene, mandé mis cuestionarios a los maestros. Ahorita vamos a hablar de todas estas herramientas que tenemos, pero hay varias cosas que tenemos que pensar cuando ya tenemos estos criterios positivos. Los síntomas en verdad ocurren en 2 o más ámbitos, como el hogar, la escuela y situaciones sociales, porque si esto nada más pasa en el hogar, o esto nada más pasa en la escuela, o esto nada más pasa en lugares diferentes y no en más lugares, algo está pasando ahí conductualmente que no es un trastorno de atención.
En los niños que va de los 4 a los 17 años se deben de identificar al menos 6 o más síntomas, de esto que ya platicamos. Y en los adolescentes de 17 o más se deben identificar 5 o más de los síntomas. Estos síntomas, como ya platicamos, deben de afectar de manera significativa la capacidad de los niños para hacer su vida diaria y tienen que comenzar en la edad temprana, antes de los 12 años, para poder reconocerlos como un trastorno de atención. Ahora, al ir pasando el tiempo, se han intentado desarrollar muchas otras estructuras como escalas, como pruebas objetivas, como algunos otros estudios para poder basar un diagnóstico o apoyar un diagnóstico de una forma un poco más extensa. Sin embargo, a pesar de que existen varias de los criterios diagnósticos y varias pruebas de las que vamos a hablar adelante, todavía la clínica sigue y seguirá siendo el eje cardinal del diagnóstico del trastorno de atención. Aquí vemos varias de las escalas que se han utilizado a través del tiempo y, por supuesto, vamos a hablar de las más comunes que nos permiten. Hay muchas autoescalas de evaluación, escalas para padres, escalas para maestros, que nos brindan más información y que nos permite tener una evaluación un poco más a fondo de nuestros niños. Uno de nuestros principales problemas, pues por supuesto, siempre es el sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque tan malo es no diagnosticar un paciente, sobre todo por la cuestión a futura, que sabemos que alrededor del 5% de los niños que tienen un trastorno de atención no tratado terminan la universidad. ¿Cómo tan malo es sobrediagnosticar y iniciar un tratamiento que muchas veces, si no tenemos el diagnóstico correcto, no nos va a dar ningún beneficio y que en muchas ocasiones nos puede dar efectos secundarios, desde ansiedad, alteraciones del estado de ánimo, baja del apetito, alteraciones de sueño, etc. Entonces, siempre que queremos tener una certeza sobre el diagnóstico de atención, pues tenemos que ver que realmente nuestros criterios diagnósticos están fundamentados adecuadamente, que tengamos un criterio clínico que se haya formado bien y no haberlo hecho a la ligera, que realmente hayamos escuchado lo que queremos saber. Obviamente pueden existir dificultades para definir límites con el desarrollo típico y a veces nos tenemos que ir mucho más atrás. ¿Cómo estaba en los primeros años de vida? Tuvo trastornos de sueño. Acordémonos que los trastornos del neurodesarrollo y el trastorno de atención es uno de ellos, cursan con muchas comorbilidades durante y a través de los años. Muchas veces tenemos antecedentes de que en la etapa de la edad pues más pequeños tuvieron trastornos de sueño. Muchas veces pueden haberse acompañado de que hubieran tenido problemas de lenguaje, que hubieran tenido problemas, por ejemplo, en el aprendizaje específico o trastornos neuromotores que antes pensábamos que no tenían relación. Ahora sabemos que esta variabilidad inmensa de genes que vamos a encontrar también en el trastorno de atención puede venir con muchas de estas situaciones y que muchas veces las primeras cosas que podemos notar en un pequeño que va a tener a la larga un trastorno de atención puede ser un trastorno de sueño. Entonces, todo eso debe de orientarnos y pues tratar de definir con mayor límite si es un desarrollo típico en el niño o si ya teníamos alteraciones del neurodesarrollo desde etapas tempranas. Por supuesto, tratar de hacer una investigación un poco más profunda si tenemos dudas, sobre todo en los casos cuando hay un poco de negación a nivel familiar, pedirles a los maestros o a los terapeutas o a las personas que están también apoyando al niño que nos den su punto de vista para tener nosotros una idea más clara y evitar también un sobrediagnóstico. Las escalas de evaluación del TDA pues se dividen de varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es la CARS, que pues tiene 9 cuestionarios, puede tener falsos positivos, todas estas escalas, todo, incluso nuestro DSM-5 puede tener falsos positivos y falsos negativos. Por eso la importancia de tratar de conocer lo mejor posible al paciente y de poder obtener la mayor cantidad de información, tanto de las personas que lo acompañan como de sus terapeutas o maestros. ¿Puede haber dificultad para identificar el TDAH? ¿Si existen otros problemas psicológicos? Por supuesto que sí. En la ASRS puede haber alrededor de 18 cuestionarios. Los ítems reflejan síntomas y criterios del TDA y puede haber cuestionarios de evaluación diagnóstica breve de 6 ítems. Hay una escala de trastorno por déficit de atención de Brown que nos ayuda a evaluar los déficits en las funciones ejecutivas, los criterios del DSM-5 y dificultad para diferenciar déficit en la función ejecutiva en los síntomas del TDAH, y esta la podemos utilizar desde los 3 años hasta la edad adulta. Y pues de muchas de las que utilizamos con mucha frecuencia es el ADHD Rating Scale 4, que es una escala de cribado y evaluación del TDAH que se utiliza entre los 5 y 18 años, que tiene o consta de 18 ítems. Hay 2 subescalas donde se mide la inatención e hiperactividad y una puntuación global.
Y cada ítem nos permite saber si alguno de estos síntomas del TDAH tienen criterios y obviamente tenemos versiones para padres y maestros, que es muy importante obtener la información de los alumnos. La escala de Conners es una escala de cribado también y evaluación del TDAH sensible y que nos permite evaluar los cambios al tratamiento. Esta escala nos da esa herramienta de saber, bueno, esta era mi escala de Conners previo a un tratamiento para el trastorno de atención, ¿cómo estoy ahora? ¿Qué tanto me está ayudando? ¿Está funcionando el tratamiento que estoy haciendo? Y tiene 3 versiones diferentes, la de 1989, de los 3 a los 17 años, las 1997, que son 2 escalas para maestros ampliadas y abreviadas, y la del 2008, que ya se extiende de los 8 a los 18 años, con 2 escalas para padres amplias y abreviadas, y 2 escalas para maestros que nos permiten también tener una versión un poco más completa sobre la escala. Las pruebas de inteligencia neuropsicológicas, ¿cuándo son necesarias? Cuando yo pienso que mi paciente, además de tener un trastorno de atención, tiene un problema del desarrollo intelectual o tiene un problema de aprendizaje o tiene un problema que no puedo definir claramente si esto en verdad es únicamente un TDAH o si hay algo más. Y ahí podemos hacer varias pruebas. Está la WISC-R, que esta nos mide la capacidad intelectual e inteligencia de los 6 a los 16 años. Tenemos la Stroop, donde hay test de colores y palabras y nos mide principalmente funciones ejecutivas de los 7 a los 80 años, las caras con percepción de diferencia, que nos mide la atención, la percepción de diferencias, la figura completa, algunos test de atención de los 8 a los 18 años y las escalas de Conners Continuous Performance Test, que nos permite la atención a los 6 años. Entonces, todo esto nos va a ir brindando. Ok, yo ya tengo mis criterios según mi DSM-5, muy bien. Tengo dudas de que este paciente no nada más tenga el trastorno de atención, este paciente no avanza como yo espero, este chiquito no está pudiendo aprender a leer y escribir, a pesar de que le estoy dando tratamiento para la atención, lo sigo notando que tiene dificultades específicas y que tiene dificultades en la cognición y aprendizaje, pues ahí es cuando tenemos que ver qué más está sucediendo. Sobre todo en los trastornos del desarrollo intelectual que son leves, ¿verdad? Muchas veces podemos tener esta dificultad para discernir y ahí es cuando es muy importante utilizar este tipo de herramientas para poder tener un diagnóstico más correcto. Hay que recordar siempre que la entrevista con los padres es muy importante y hay ocasiones que nuestros niños, como tienen comorbilidades como la ansiedad, muchas veces los padres no pueden explayarse fácilmente cuando están hablando frente a ellos. Entonces, a veces es necesario incluso hacer una entrevista separada de los niños para que ellos nos puedan hablar específicamente de qué es lo que les preocupa o los angustia. Muchos de nuestros niños cuando llegan a consulta ya pasaron por muchas situaciones de discriminación, de problemas en la escuela, y muchos tienen una autoestima muy baja y deteriorada y a veces la misma interrogatorio y la misma entrevista puede generarles a veces incluso llanto y otras cosas durante ese momento. Entonces, en esas ocasiones podemos tratar de hacerlo separados para que no generemos más estrés a nuestros niños. La entrevista y evaluación del niño. Siempre es muy importante preguntarle cómo te sientes. ¿Qué tal te va en la escuela? ¿En qué batallas más? ¿Cuáles son las cosas más fáciles para ti? ¿Cuáles son las cosas más difíciles para ti? ¿En qué te gustaría que te ayudáramos? ¿Cómo podemos hacer para que sea más fácil para ti las cosas? ¿Qué crees que está pasando? Todas estas son preguntas que un niño a partir de los 6 años, incluso a partir de los 5 años, muchas veces nos puede responder y muchas veces nos puede orientar y ayudar mucho para saber qué es lo que está viviendo. Y por supuesto, bueno, los criterios diagnósticos que ya sabemos, las evaluaciones de inteligencia cuando son importantes, las pruebas de audición cuando hay dificultades y bueno, cuando es posible hacer una evaluación psicopedagógica y las pruebas de aprendizaje analíticas generales nos ayudan. Ahora, hay otras pruebas que hacemos cuando nosotros tenemos la necesidad de descartar algún problema más, por ejemplo. Si yo tengo la duda de que mi paciente pueda tener a lo mejor alguna actividad paroxística o algún tipo de crisis convulsiva, por supuesto hay que hacer un electroencefalograma. Y aunque no va a ser un criterio diagnóstico del trastorno de atención, nos va a permitir saber que no hay algo más. La resonancia magnética igual. Si mi paciente estaba bien en sus procesos de aprendizaje y en un momento él empieza a perder todo lo que ya había logrado o empieza a tener un retroceso sobre las cosas que ya había podido hacer o tiene síntomas como parestesias o algún otro tipo de alteración, pues tenemos que hacer, por supuesto, resonancia magnética. A mí me ha tocado ver pacientes con esclerosis múltiple y que el principal síntoma por el que van a consulta es el trastorno de atención.
Entonces, muchas veces tenemos que preguntar más allá, ¿qué es lo que está pasando con este paciente? ¿Cómo se siente? ¿Está fatigado? ¿De repente empezó a perder su concentración? ¿Qué más sucede? Los análisis genéticos, cuando hay sobre todo, pues trastornos del neurodesarrollo, más de 2 casos en la familia, y sobre todo cuando tienden a tener una pues situación física específica que nos llame la atención, alguna dismorfia facial o alguna alteración que no está respondiendo como queremos, o alguna muerte en la familia, todos este tipo de cosas nos tiene que orientar. Las pruebas de sueño, si tenemos alteraciones en el sueño, los análisis de consumo de drogas y de algunas otras cosas también en nuestros adolescentes que de repente estaban bien y en un momento empiezan a perder todo eso lo tenemos que checar. Y por supuesto, cuando tenemos dudas, pues podemos analizar un poco más sobre el metabolismo y algunas otras cosas. Mucho de lo que viene a futuro y muchos estudios que hay actualmente hablan de cómo distinguir por medio, por ejemplo, de las resonancias o las resonancias magnéticas funcionales, o incluso los estudios por SPECT, algunas características específicas para el trastorno de atención e hiperactividad. Y hay muchos artículos que hablan de esto. Sin embargo, a pesar de que esto pudiera ser a futuro algo que pudiera orientarnos, lo más importante siempre es la clínica. Yo no puedo basar un diagnóstico de atención únicamente hablando de una resonancia magnética, ni puedo basar un diagnóstico por una prueba genética. Siempre la clínica va a ser la más importante para hablar dentro de los trastornos del neurodesarrollo y sobre todo de los trastornos de atención, que son tan importantes. Las alteraciones estructurales encefálicas se han medido también en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se ha visto que hay ciertas alteraciones específicas donde ha habido cambios, por ejemplo, en el cuerpo calloso, en el hemisferio derecho, en el cíngulo anterior, en las alteraciones del vermis en el cerebelo. Y bueno, se ha ido siguiendo estos pacientes que tienen trastorno de atención y se ha visto que los pacientes que persisten con el trastorno de atención durante la vida adulta muchas veces siguen teniendo este tipo de alteraciones y en cuanto a la imagen a veces no tiende a cambiar durante los años. Entonces, bueno, se han hecho también gráficas de los volúmenes que nos permiten mostrar la relación entre los estudios del volumen cerebral total de la sustancia gris, sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo en pacientes con TDAH y en pacientes sanos, y se ha visto que hay algunas estructuras que tienen cambios de volumen y algunos estudios como las regiones de la corteza prefrontal ventromedial que pueden estar afectadas o alteradas, incluso algunas zonas de giro temporal, opérculo parietal y la ínsula posterior, afectados sobre todo en los trastornos de atención de tipo hiperactivo impulsivo. Muchos de los estudios nuevos también con las resonancias magnéticas funcionales que nos permiten evaluar las áreas que están encendiéndose en el cerebro, depende de lo que estamos trabajando, funcionando, que lo vemos aquí como estas manchas rojas y que nos permiten evaluar qué áreas están funcionando, pues se ha visto que hay diferencias importantes en las resonancias magnéticas funcionales y en la medición de la duración del estímulo en un paciente que tiene un trastorno de atención. Hay pruebas actualmente funcionales, hay muchas pruebas por medio de computadoras que son pruebas objetivas, como la prueba MOXO, esta MM-Mind, y bueno, se ha tratado de buscar, ¿verdad?, de alguna forma objetiva, cómo también tener un apoyo más en el diagnóstico, sobre todo en los casos donde hay mucha negación en la familia y que no les convence la parte clínica. Sin embargo, el diagnóstico siempre va a ser clínico. Incluso en el trastorno de atención, por ejemplo, la prueba MOXO, que es una de las más reconocidas a nivel mundial y que se habla que tiene un 90% de certeza o de confiabilidad, todavía tenemos un 10% que puede salir normal y el niño tener un trastorno de atención o viceversa. Entonces, siempre tenemos que basar nuestro diagnóstico en la clínica y muchas veces volver a reevaluar. Ok, yo tengo un diagnóstico de un trastorno de atención, mi paciente está funcionando, no está funcionando, está funcionándome el tratamiento, no está funcionando, ¿qué está pasando? Como ya nos habló la doctora Griselda, muchos de los problemas del trastorno de atención tienen que ver con la comorbilidad. Entonces, en muchas de las ocasiones, un paciente que tiene un trastorno de atención y no responde de una forma efectiva al tratamiento es porque estamos obviando una comorbilidad. Y estas comorbilidades van cambiando con el tiempo. Muchas veces tenemos pacientes de trastornos de atención desde pequeñitos que en unas etapas no tenían
ciertas comorbilidades a veces empezaron con problemas de lenguaje y atención, posteriormente aprendizaje y atención, y a veces en las etapas adolescentes nos aparece un trastorno bipolar que no habíamos evaluado y que nos cambia y modifica totalmente la respuesta al tratamiento y nos hace que tengamos dificultades importantes, porque muchos de los tratamientos que usamos para el trastorno de atención y que han usado toda la vida exacerban el trastorno bipolar. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos a que nuestros niños van cambiando y que hay genes diferentes que se nos manifiestan a diferentes edades y que hacen que nuestras comorbilidades aparezcan a diferentes edades. Entonces, siempre tenemos que estar atentos al paciente e ir creciendo con ellos. Así como ellos van cambiando y van creciendo y su neurodesarrollo va modificándose, nosotros tenemos que ir de la mano como sus médicos con ellos. Mucho de lo nuevo que viene también es ¿qué está pasando con la cuestión del estudio genético? Bueno, ya se sabe que hay muchísimos genes que están envueltos dentro de los trastornos de atención y que hay diferentes genes para los receptores de dopamina, para los transportadores, para los receptores de la serotonina, de la norepinefrina, para las proteínas. Bueno, hay muchos que conocemos ahora. Y entre más se estudian, más se ha visto que hay alrededor de 139 genes que tienen que ver tanto con hiperactividad, inatención e impulsividad, y que muchas veces hace que los tratamientos, por supuesto, no les funcionan a todos igual, porque ya el doctor nos va a hablar más adelante, pero cada paciente es diferente, tanto por esta variabilidad genética como por todas las situaciones comórbidas que pueden aparecer y que nos pueden hacer que tengamos diferentes manifestaciones. Algunos de nuestros genes pues están también más de la mano con síntomas como la agresión, el trastorno de atención, la ansiedad. Y dentro de todos estos tipos de análisis nuevos se conocen más de 5.655 fenotipos de bases conocidas y 1.556 moleculares que, bueno, por supuesto, están viniendo a cambiar todo el panorama del que nosotros conocíamos y pensábamos del trastorno de atención. Y ahora entendemos esta gran variabilidad que existe en la respuesta a los tratamientos y en los síntomas clínicos. Y no nada más eso, sino también dentro de nuestros receptores y dentro de los subtipos de estos genes todavía existen variabilidades importantes como estos que estamos haciendo con mutaciones a nivel de estos receptores que pueden hacer que tengamos diferentes fenotipos del trastorno de atención en una misma familia, con los mismos genes. Todas estas variaciones genéticas pues han influido, por supuesto, también la cuestión epigenética, los cambios y todo eso, y cada vez se estudian más este tipo de recursos para que realmente podamos establecer tanto criterios diagnósticos como más apoyo sobre los tratamientos y sobre todo como médicos entender esta gran variabilidad que puede haber de diferencia entre un mismo gen y las familias y sobre todo la diferencia en la función que hay, si hay genes específicos afectados que tienen que regular, por ejemplo, las emociones y la memoria, como el NET1, el DRD1, el DRD4, el MAO, los que tienen que ver con la respuesta emocional, como el NET1, DRD1, el HTR1B, y los que tienen que ver con otro tipo de situaciones de emociones y los controles en la coordinación. Entonces, ya sabemos que dependiendo el gen que está influyendo, también vamos a tener diferente predisposición de síntomas dentro de nuestro trastorno de atención. Muchas gracias. Voy a darle paso al doctor Michel Gutiérrez para que inicie con su presentación. Hola, muchas gracias, doctora. Primero que nada, agradecer tu invitación a dar esta charla. Les agradezco primero a todos que se mantengan a estas altas horas de la noche con nosotros. Voy a tocar un poco el tema del tratamiento. Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Por supuesto, vamos a estar abiertos a todas sus dudas al final de la charla. Yo siempre les comento que cuando hablamos del tratamiento, generalmente se tiene una idea de que tratamiento es tratamiento farmacológico. Vamos a tratar de expandir un poco más esa idea. El objetivo, independientemente de si vamos por un tratamiento farmacológico, por un tratamiento terapia únicamente, es siempre el mismo. Siempre debemos de buscar tratar los síntomas centrales, la comorbilidad, muy importante. Seguramente en los niños que han visto con TDA o los que van a tener oportunidad de ver, es muy común que muchas veces la comorbilidad incluso sea más fuerte que el propio síntoma. Sobre todo en aquellos TDA
diagnóstico tardío, es muy común que el principal síntoma sea la ansiedad, incluso sea más potente que el propio TDA. Es muy importante como objetivo dar una psicoeducación. Yo creo que es clave en la cita inicial con los papás. Primero que nada, explicarles con claridad qué es el TDA, porque partiendo de ahí van a poder entender por qué el tratamiento y sobre todo van a poder tener un apego. Ahora, los síntomas están enfocados, la revisión de los síntomas está enfocado a funcionalidad, como siempre les expreso yo a veces en la consulta. Aquí la idea no es que se porte bien, la idea no es tener un niño quieto, la idea no es un niño que esté hiperatento, sino más bien que sea funcional, y esto depende mucho de la edad en la que tomemos a todos los chicos y sobre todo las comorbilidades. Ahora, es un básico independientemente del tipo, gravedad, comorbilidad, que se hagan modificaciones ambientales que impacten la forma y la calidad de vida, independientemente de si damos un fármaco o no. Las dos grandes familias, yo creo que todos ustedes ya están familiarizados con algunas de ellas. Hay dos grandes familias, por ahí se está tratando de meter una tercera, incluso en los años 80, cuando no había tanta información y ciencia detrás de esto, pues incluso se hablaba de otros fármacos que al día de hoy se sabe que son poco o no efectivos. Dentro de las dos familias principales están los estimulantes, y estas deben su nombre a que son estimulantes de la dopamina. Y los no estimulantes, como la atomoxetina, siendo el principal fármaco. Ahora, quiero aclarar esta parte, no estimulante no quiere decir que no estimule la dopamina, sino que no es un mecanismo primario, y por ahí, ahorita que veamos el mecanismo lo vamos a entender. En nuestro país, en México, tristemente solo tenemos metilfenidato. Veo que aquí hay colegas de otros países donde seguramente puede haber en Sudamérica lisdexanfetamina, en Estados Unidos, dextro y levoanfetamina. Y los no estimulantes en nuestro país, si bien solo hay atomoxetina, hay algunos otros países donde sí hay guanfacina, clonidina, que es debatible, pero algunas guías todavía lo mencionan como un potencial tratamiento. Ahora, la doctora Griselda ya nos habló de las vías, y no quiero retomar nuevamente la parte, simplemente decirles que al final del día, los fármacos están enfocados a mejorar la funcionalidad de la vía dopaminérgica y noradrenérgica, pero cada vez tiene más peso la vía que conecta al circuito de la recompensa. Incluso ya al día de hoy se sabe que modula incluso centros que tienen que ver con el apetito, la saciedad, de lo cual hablaremos un poquitito más adelante. Todos los tratamientos están enfocados, entendámoslo de una manera muy simple, a hacer dos cosas. Digamos que a callar el ruido, por así decirlo, ¿sí? Ustedes, hay una definición que alguna vez platicábamos con mis colegas en el hospital psiquiátrico, donde decía, imagínense ustedes el TDA, hay una red que solo les voy a mencionar el nombre, que se llama red de activación por defecto, en la cual vamos a ponerlo como el protector de pantalla de una computadora. Cuando está en pausa, se pone el protector de pantalla, y cuando necesitamos activarla, sube inmediatamente. Esa nosotros la tenemos y está predominantemente en el lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Entonces, esta red de activación por defecto en los chicos con TDA está activa todo el tiempo. Entonces, en momentos donde esperamos una reactividad importante, muchas veces esta no se desactiva de manera adecuada, generando ruido de la señal de la cual queremos captar atención. Entonces, los fármacos están enfocados a callar, por así decirlo, ese ruido y a potenciar la señal de todas las redes atencionales, ¿ok? Entonces, básicamente, estas dos son las vías, sea por noradrenalina o dopamina. Hay dos grandes jugadores aquí. Empezando por los estimulantes, como ya les dije, el metilfenidato. Este gráfico me gusta mucho porque es relativamente simple para explicar lo que hace el metilfenidato. Ahorita vamos a ir viendo sus detalles. Pero a fin de cuentas, al generar un estímulo en la terminal presináptica, se potencia la liberación de dopamina a la hendidura sináptica, generando así una conectividad con la neurona postsináptica. Dicho de una manera, en un TDA hay poca dopamina, y la poca que hay muchas veces no es bien captada por estos receptores. Lo que hace el metilfenidato es potenciar esta liberación, como ustedes pueden ver, abrir todas las terminales presinápticas y favorecer el volumen y cantidad. Es decir,
Por eso se llama estimulante de la dopamina. Ahora, las vías en general son dos. Sí, como les comentaba, está la corteza prefrontal, particularmente en vía dopaminérgica, la parte anterior, y noradrenérgica generalmente puede ir hasta las partes posteriores de la corteza prefrontal. Ojo, cuando nosotros vemos esta imagen decimos, pues evidentemente es más grande la vía noradrenérgica y más potente, pero no necesariamente es así. De hecho, tiene mucho mayor potencia la dopamina. Es por eso que los estimulantes de dopamina son la primera opción en todas las guías. Ojo, esto es en general por efectividad y estudios probados. Sin embargo, ahorita vamos a hablar y vamos a darle mucho peso a las cosas no dichas de la tomoxetina, que sea el caso al día de hoy cuando hubo este desabasto de medicamentos, una opción a la cual tuvimos que voltear al encontrarse este en abasto. Ahora, ventajas de los estimulantes. No solo pueden ayudar a potenciar la atención, sino se ha probado que tienen una estimulación cognitiva, se ha probado que al tener mayor activación de la corteza prefrontal, no son un tratamiento para los trastornos del aprendizaje, quiero aclarar, pero pueden potenciar las habilidades cognitivas, dígase memoria, dígase comprensión, ¿ok? Aquí puse aquí con ciertas comillas, doble efecto de los no estimulantes. Esa es una idea que siempre se ha tenido, que son muchísimo más potentes. No necesariamente, son más potentes en general, pero la diferencia ahorita van a ver que no es tan grande como nos han hecho creer en algunos casos. Ahora, este sí es una realidad, se le asocia mayor cantidad de efectos adversos y seguramente esos los han visto ustedes todos, por hablar de los más comunes, y yo como les digo a mis pacientes cuando les explico, yéndonos de arriba a abajo, irritabilidad, cefalea, disminución del apetito, trastornos del estado de ánimo, en palabras de papás y más coloquiales, es que lo veo apagado, lo veo muy sensible, lo veo muy triste, lo veo decaído, lo veo cansado. A nivel cardiovascular es muy común cuando se presenta taquicardia, palpitaciones, siendo estos como los más relevantes para los papás. Ahora, una duda que siempre se ha tenido, y esta vez ha sido debate en cómo iniciar el medicamento, y como ustedes saben, como buenos pediatras que somos, es normal que busquemos la dosis ponderal. Pueden encontrar variabilidad, pero seguramente va a haber leves variaciones en cuanto a la bibliografía que ustedes consulten, pero en general se puede titular por peso de 0.3 a 1.2 miligramos kilo día, dividido en las tomas, que ahorita les voy a poner un ejemplo. Algunos autores incluso sugieren dosis de hasta 2 miligramos kilo día. Yo les puedo decir que hasta el día de hoy no he tenido yo algún caso en el que les dé 2 miligramos kilo día. La dosis máxima sí está reportada, que puede ser hasta 90 miligramos, pero justamente se podría cumplir en este escenario donde demos las dosis ponderales máximas. Ahora, ventajas, hay múltiples presentaciones dependiendo de los países donde se encuentren. En México solo tenemos dos, liberación inmediata y liberación prolongada, pero hay otros países donde tenemos diferentes variaciones de liberación prolongada. Ahorita les voy a enseñar algunos esquemas. Ahora, una de las variables que hay que vigilar y que rara vez hacemos, sugiere la bibliografía de prescripción del medicamento, que podemos tener variabilidad en la presión arterial y variabilidad en la frecuencia cardíaca. Esto es importante que lo comenten anticipadamente con los papás porque es común que puedan presentar en las etapas iniciales sensación precordial, no necesariamente dolor. Muchas veces los niños no te saben definir una palpitación, pero te dicen que sienten algo raro. Taquicardia, obviamente, cuando lo medimos. En algunos casos puede incrementar la creatinina. No es habitual que pidamos pruebas de función renal. Esa es una realidad como básico para monitorear, pero sí se sugiere que al menos cada 6 meses tengamos unos laboratorios de rutina. Yo les puedo decir que, por decirles un número real, a lo mejor de los últimos 300 pacientes que he tratado con TDA, en 2 o 3, particularmente en 2, recuerdo, porque 2 eran hijos de médico, aumentó ligeramente la creatinina y en consulta con el nefrólogo tuvimos que disminuir, en otro lo tuvimos que suspender y cambiar por atomoxetina. Ahora, este es un ejemplo, quise ponerles un ejemplo de cómo podemos dosificar. Vamos a suponer, bajo la
bajo la dosificación que les dije de 0.3, yo siempre les sugiero, particularmente en los niños pequeños, menos de 6 años y menos de 20 kilos, iniciar con las dosis más bajas. Este es un ejemplo donde normalmente les digo, ok, vamos a iniciar un cuarto de tableta. Preguntas naturales cuando emitan ustedes un tipo de receta de este tipo es, oiga, ¿y le tengo que volver a dar un refuerzo? Sí, si es de liberación controlada porque duran entre 3, 4, si nos va muy bien, 5 horas. Pero solo se los pongo como ejemplo para que vean que a este niño tenía 6 años, le dimos solamente 7.5 miligramos. Si nos vamos sobre la dosificación ponderal, esta es la dosis más baja, pero la sugerencia, si es que vamos a hacerlo, es que empecemos con las dosis más bajas graduales, porque muchas veces, aun cuando ponderalmente está permitido dar dosis mayores en un organismo virgen a tratamiento, si damos una dosis siquiera intermedia, puede generar un efecto indeseable y potencialmente generar una idea de un fármaco inadecuado, aun cuando quizá el error fue de haberlo dosificado muy rápido. Respecto a lo que les decía el metilfenidato y por qué en todas las guías, dentro de otras cosas, sigue siendo la primera línea, es por muchos estudios. Por ejemplo, este es un ejemplo donde ellos estudiaron en pacientes con epilepsia y trastornos cognitivos, solo para, fíjense qué interesante, sin TDA, solo para evaluar el impacto potencial cognitivo que pueda tener. Y fue muy interesante, digo, no les mostré todo el estudio, pero demostraron con estudios, y miren dónde está publicado, o sea, no es cualquier revista, sí, está publicado en el Neurology. Se dieron cuenta que después de dosis únicas en adolescentes y adultos de 10 miligramos, con pruebas neuropsicológicas, era evidente que mejoraban la velocidad de procesamiento, ¿ok? En comparación con aquellos que no lo tomaban. Entonces, vamos a hacer un escenario. Aquel niño que tiene un trastorno de aprendizaje, que tiene un TDA, que por cierto es muy común, pues por eso podría ser un buen inicio considerar metilfenidato dentro de otras ventajas que se tienen. Ahora, les hablaba de los metilfenidato, las diferentes liberaciones. Por ejemplo, antes en nuestro país había uno que se llamaba Metadate, que el Concerta, les voy a mostrar al día de hoy, tiene una curva un poco más homogénea. El Metadate hacía una curva semejante, pero en 2 picos, y seguía siendo de liberación prolongada. Y así podemos encontrar, tristemente en nuestro país solo tenemos 2, pero estas son las diferentes vías o tipos de liberación controlada o prolongada que pueden tener según la marca. Como les digo, en nuestro país solamente hay 2 y son muy semejantes. Mencionaba algo la doctora muy importante de la asociación genética y todas las variables. Si se fijan en las diapositivas que nos mostró, habló mucho de los genes codificadores también para receptores de dopamina. Y una pregunta muy común de los papás es que, oiga, tengo al hermanito y el hermanito, fíjese que con una dosis bien chiquita funcionó, ¿por qué a este le está dando el doble? Pues porque incluso entre familias la farmacogenómica es diferente y la codificación de los transportadores de dopamina, de los receptores y de las enzimas que degradan este tipo de sustancias dopaminérgicas cambia. Es por eso que hay veces que podemos tener un niño de 6 años que le damos 20 miligramos y de repente podemos tener un adolescente de 60 kilos que le damos la misma dosis y en ambos funciona. A veces también esta es una causa por la cual ciertos medicamentos, a lo mejor siendo la misma sustancia, pueden tener diferente impacto. Es muy común que yo le dé la marca A y no le funciona y le doy exactamente la misma dosis con la marca B y pueda tener un mejor efecto. Incluso ahora nosotros que hubo desabasto, que tuvimos que cambiar de marca, fue evidente que en algunos niños tenían mejor respuesta incluso a pesar de ser misma dosificación y aparentemente misma misma presentación. Ahora, la lisdexamfetamina, para los que estén familiarizados con esto, en nuestro país lo teníamos, tristemente desde hace ya casi 4 años no lo tenemos. También tiene un estimulante cognitivo, ¿sí? Aparte de todo lo que hace el metilfenidato, estimula muy fuerte el receptor D1, D2, justo en las áreas implicadas en los centros de saciedad, y es por eso que hoy está probado que es útil en el trastorno por atracón. La ventaja o el reto que tuvo versus el Concerta, que hasta ese momento era el comparativo contra cual todos se iban en los estudios, es que mostró duraciones de hasta 13 horas, ¿ok?
Predominantemente tiene una excreción renal, ¿sí? Al igual que el metilfenidato. Ahora, una ventaja es que se puede administrar aún con comidas, ¿sí? Salvo que sean comidas con alto contenido grasoso, puede verse afectado. Pero la ventaja que esta tenía o tiene es que podemos literal servírselo en la comida, abrir la cápsula y funciona. Ahora, versus el metilfenidato, pues, según los estudios, el pico máximo lo podemos tener a las 6, 7 horas, pero mantiene una efectividad notoria en las evaluaciones hasta las 11, 12 horas. Obviamente ellos comentan o presumen que puede durar hasta 24 horas. Ahora, algo común con lo que se pueden encontrar si deciden iniciar un metilfenidato es que hay tolerancia. No sé si han tenido la oportunidad de iniciarle el medicamento a un niño y llegan los papás al mes para evaluarlo y dice, doctor, wow, una maravilla las primeras 2 semanas, pero luego algo pasó. Y la palabra que comúnmente usan y que está bien porque sirve para que ellos entiendan es que se adaptó al fármaco. No necesariamente se adaptó al fármaco, más bien un efecto compensatorio al ver como más estímulo dopaminérgico, pues también los receptores se estimulan a la alza, pero también las enzimas que degradan la dopamina, ¿ok? Entonces es importante que sepan que a veces este descenso de la efectividad tan notoria inicial puede disminuir, mas no necesariamente quiere decir que está dejando de funcionar, ¿ok? Ahora, una idea de los no estimulantes, vamos a pasar a la atomoxetina. Se tiene una mala idea de que es un menor efecto que los fármacos estimulantes, no necesariamente, ¿sí? Esto, su principal mecanismo es que elevan la noradrenalina, ¿sí? Pueden exhibir efectos positivos más allá del control de hiperactividad e inatención. Recuerden que la doctora Griselda nos hablaba por ahí de las vías que pueden estar implicadas en las comorbilidades, como ansiedad, depresión. Entonces, no trato de decir con que si hay ansiedad y depresión, sea el fármaco de elección. Sin embargo, se ha mostrado que en algunos casos de niños con este perfil puede ser más seguro e incluso un poco más efectiva la atomoxetina, ¿ok? Y una ventaja que es innegable y que seguramente ustedes, si es que tienen pacientes con estos tratamientos, se tiene una mejor percepción del fármaco al asociarse a menores efectos adversos que no necesariamente son tan diferentes del metilfenidato, pero sí son un poco menores. Ahora, para no aburrirlos con cosas de las que después no nos vamos a acordar muy complicadas, aquí está el truco en cómo funciona la atomoxetina, ¿sí? Este inhibe la recaptación de noradrenalina en la hendidura sináptica, específicamente los receptores alfa 1, alfa 2 y beta, ¿ok? Entonces, para explicarme más fácil, este mecanismo que normalmente tenemos la noradrenalina, se reabsorbe. Aquí es donde interviene el medicamento al inhibir esta recaptación. Si se fijan, en cuanto al metilfenidato, es un estimulante, potencio, ¿sí? Hago que haya más dopamina y no que no haga eso la atomoxetina, sino más bien se concentra en inhibir esa recaptación que no hace también el metilfenidato en su mecanismo. Ahora, veámoslo en una imagen un poco más clara. Como ustedes pueden ver, naturalmente, cuando hay noradrenalina, como en todos los procesos sinápticos de cualquier mecanismo, debe de haber una recaptación. Justamente la atomoxetina bloquea esta para, por un lado, la que había sido liberada previamente se mantenga y siga manteniéndose en flujo continuo. Ahora, aquí siempre, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque se ha tratado de asociar a que las personas con predominio de inatención tienen una mejor respuesta, o en algún momento se habló de que la atomoxetina era el fármaco de elección en los pacientes con predominio inatento, sin ser una mentira, pero no es del todo cierta. Lo que sí es un hecho es que se ha probado que hay una ligera predisposición en ese perfil de TDA a tener menos niveles de norepinefrina. Entonces es por eso que puede ser un efecto más evidente en algunos casos, ¿sí? Ahora, la dosis. Aquí, la dosis puede variar un poco en la bibliografía también, pero la mayoría de los estudios
Y les quise poner aquí los de la Asociación Española de Pediatría, que la verdad se me hacen de las mejores guías para dosificar, porque son los únicos que nos plantean pautas de dosificación por edad, varios escenarios, incluso los medicamentos off-label, te dice, ok, off-label se usa para esto, y dicen que esas dosis, yo les sugiero que se acerquen mucho a este manual, es muy útil. La dosis de inicio casi siempre se recomienda en 0.5, ¿ok? Con incrementos cada 14 días, cada semana en niños más grandes. Yo les sugeriría que no se conflictúen, cada 14 días ir haciendo los ajustes. Inclusive las cajas inicialmente y algunas todavía venían con blitzer de cada 14 días. Ahora, la dosis de mantenimiento ideal va entre 1 miligramo y 1.8. Como opinión personal, yo casi siempre los manejo entre 1 y 1.5, ¿ok? Hay unas dosis máximas de hasta 80 miligramos. Recuerden que en el metilfenidato era de 90. En algunos casos se ha reportado hasta 100. Yo no he tenido la oportunidad de llegar hasta 100 en algún paciente. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta, y esto se los cuento porque es bien interesante cuando les exponemos esto a las maestras, a las mamás, perdón. Vamos a hacer un ejemplo. Llega con ustedes un paciente, no hay neurólogo cerca, ustedes, porque ustedes están capacitados y por supuesto pueden hacerlo, deciden, tengo certeza, le voy a iniciar un medicamento y por alguna razón la elección es atomoxetina. Tienen que saber que el efecto del medicamento real probablemente empiece a ser después del mes, a las 4 semanas, y se dice que el mejor efecto va a verse entre la 9ª y la 12ª semana. ¿Por qué? Porque vamos a suponer ese niño, así que ya nadie sabe manejarlo, que ni la mamá sabe qué hacer, desbordado, todo disruptivo, inatento. Es muy claro, y yo he tenido muchísimas mamás que dicen, no, yo no puedo esperar 3 meses a que esto funcione. ¿Y saben qué? Tiene razón. Entonces, la tamoxetina no es para todos. En algún paciente que ustedes vean que la sintomatología, podemos darnos el tiempo de evaluar 6, 8 semanas un potencial efecto, es una excelente opción. Y es, a diferencia del metilfenidato, sí es un fármaco en el que se espera, lo cual gusta y tiene su marketing, que después de 4 o 6 semanas cada vez vaya mejorando. Ahora, aquí les voy a mostrar algunas situaciones novedosas de la tamoxetina en los últimos años, no para que se convenzan de usarla, sino porque creo que se tenía mucho en la oscuridad y hay cosas interesantes que vale la pena mencionar. En pacientes con dislexia es una excelente opción, ¿ok? En los niños con dislexia diagnosticada y TDA se ha probado que mejora la velocidad de lectura, el deletreo, la comprensión, la precisión. Entonces, creo que es una opción que tenemos que voltear a ver un poco más. Otras ventajas, pues menos impacto en apetito y por ende en peso. Mayor tolerancia cardiovascular, pero ojo, pueden dar taquicardia también, ¿ok? Tenemos la ventaja de que en donde se requiera puede ser dosis cada 12 horas. Habitualmente es monodosis en la mañana, pero en aquellos casos que por alguna situación de que les da un poco de sueño o algo, y sí, es común que a veces te digan, oye, es que sí funciona, la he visto que está más atento, pero le da un poco de sueño. Bueno, podemos probar darle la dosis en la noche, en el entendido que a diferencia del metilfenidato, esta se ha descrito como un efecto de 24 horas. Ahora, un punto interesante es que hay estudios que reportan que hay mejor control en aquellos pacientes con TDA y trastorno de conducta comórbido del tipo negativista desafiante, que a decirlo estadísticamente al menos es 1 de cada 3. Entonces, creo que también esta es otra ventaja, una mejor tolerancia en tics y siempre la ventaja de la percepción parental, nunca hay que dejarla de lado, que es no controlado, que tiene también sus ventajas. Ahora, se ha utilizado en todo, como ustedes saben, es una comorbilidad, a fin de cuentas son primos hermanos, dicen, en cuanto a los trastornos del desarrollo. Se ha observado que también en niños con autismo funciona. Tomen en cuenta lo que comentaban las doctoras, es común que el niño con TDA tenga otras comorbilidades. De hecho, dicen así los expertos en el argot de la neuropsiquiatría conductual, que no hay ningún TDA que venga solo. Y es una realidad, siempre viene una comorbilidad, y si no la han visto cuando ustedes estén, seguro va a llegar.
Entonces, es importante tener todos los demás diagnósticos, como comentaba la doctora, bien en la mente. Ahora, otra cosa que es como ¿cómo decirlo? Un gancho que muchas veces vemos es en cuanto a la pérdida de peso, que es algo importante para las mamás. Imagínense una mamá y que seguramente lo han visto que no come, que aparte de todo es inatento, no duerme bien. El peso es algo que les interesa, entonces el cambio, si se fijan, es poco, pero significativamente mayor. Algunos estudios son contradictorios porque algunos dicen no, incluso pierden más, pero en general tienen una menor pérdida de peso. Ahora, hay muchos mitos que se van a encontrar. Aparte de los de la mamá, hay muchos mitos entre nosotros los médicos. ¿Cuáles van a escuchar más seguido? No me lo va a dopar, ¿sí? Va a ser para toda la vida, me lo va a hacer adicto, le va a dañar el hígado, el riñón, es que dicen que están como zombies, y la realidad es que nosotros somos los que tenemos que romper esos mitos al establecer información clara y directa con los pacientes. Sin embargo, también entre nosotros hay mitos, y eso tengo que decirlo. Muchas veces se cree que se puede predecir la respuesta al tratamiento, que es mejor estimulante versus otra marca, estimulante versus no estimulante. No es una realidad. Sin embargo, ya sobre la marcha que van viendo más niños, pueden ver que en cierto patrón de niños puede funcionar tal medicamento, pero no es como una ley escrita. Ahora, pueden interactuar con los fármacos antiepilépticos, por supuesto, y hay una mentira que aún permea que dice que si tienes un fármaco antiepiléptico en un niño con epilepsia y das estos fármacos, una palabra que ya no usamos, pero que todavía la pueden escuchar, disminuye el umbral epiléptico. Es una mentira. Ahora, sí se necesita la dosificación en base a peso, no tanto a la altura, no tanto al índice de masa corporal. El tratamiento nos ayuda la comorbilidad nos ayuda a elegir mejor, ¿sí? La severidad inicial es algo importante, mas no es necesariamente dependiente de si iniciamos tal o cual. Ahora, esta es mera experiencia y opinión personal, ¿sí? Tómenselo con toda la reserva del mundo, pero lo que yo he visto en mi práctica clínica es que muchos estimulantes, pues efectivamente son más eficientes en inatención e hiperactividad, ¿ok? La atomoxetina yo he visto que funciona mejor en síntomas de inatención y pacientes con dislexia. En algún momento, cuando gusten, les compartiré un estudio que hice en el hospital psiquiátrico que justamente hicimos la correlación entre niños con TDA y dislexia y teníamos más de 50 pacientes y sí vimos que funcionaba bien la atomoxetina. Y pues lo que hemos visto también en aquellos padres un poco más reacios al tratamiento que podría facilitar el apego. Ahora, consideraciones generales cuando expresemos o informemos a los papás, creo que hay que ser cautelosos en expresar la expectativa del fármaco, ¿sí? Expresarles que el fármaco es una parte de un todo y que no sentemos todas las esperanzas en lo que va a ser o no el medicamento. Siempre sugerir con una mente abierta, y esto es importante para nosotros, una mente abierta que probablemente el papá te diga, no, nunca jamás le voy a dar medicamento, y que eso no limite ni contraponga la relación médico-paciente. Yo algo que hago y lo pongo como comentario es que, mire, les explico todo, les doy una presentación, su niño necesita tal. No, pero yo no quiero, ok, perfecto, solo le hago saber que lo mejor para su hijo es esto, pero va a haber muchos casos que te dicen no, entonces bueno, ofrecerle la otra alternativa, pero siempre dejándole en claro que bueno, ya queda en su decisión. Ahora, hablarles con números podría ayudar. Cuando les decimos que un fármaco tiene una efectividad de un 80 o 90%, pues creo que es un aliciente porque aparte no estamos mintiendo, esos son estudios probados. Ahora, nunca referirnos a un tratamiento como el mejor. Este es el mejor porque fíjese que a mi sobrino se lo dieron y es increíble. Y a lo mejor la mamá te dice, oiga, a mi otro hijo le cayó muy mal ese y le funciona mejor este. Entonces, no hay necesidad de entrar en ese debate, ¿no? Ahora, hay que tener consideraciones especiales en aquellos niños en los que tenemos que evaluar qué tanto va a tener tolerancia conductual versus farmacológica. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros de entrada queremos seguir muy by the book las guías en un niño con un autismo y un TDA severo, y si somos así muy by the book, muy holísticos, y le decimos, ok, vaya a su terapia conductual. ¿Sabes qué va a decir la mamá? No,
deme algo ya, por favor. Entonces hay que ver la tolerancia del paciente, del medio y del ambiente para poder esperar y para poder estar hacia una terapia conductual versus la tolerancia farmacológica. Si veo un niño que no está tan grave, que los papás están dudando un poco, que tengo dudas por su bajo peso, talla u otros fármacos que quizá no lo va a tolerar de entrada, bueno, empezar por la parte conductual. Ahora, les quiero mostrar un poco una consideración especial en cuanto al tratamiento de algo que los expertos están hablando últimamente, que es el TDA subumbral. En pocas palabras, si somos muy puristas, pues aquí está el TDA, pues el TDA subumbral, pues no es TDA y punto, ¿no? Pero están haciendo algunos estudios muy importantes porque se ha mostrado, me les voy a mostrar una gráfica, en los que se hacen las mismas pruebas, las mismas evaluaciones y ciertas comorbilidades en algunos pacientes para evaluar en los controles, y ustedes vean el de hasta arriba, que es el full TDA, problemas de atención, algunos trastornos conductivos, todo, pero algunos de los que llaman subthreshold, es ese que quizá ya vemos rasgos, pero no tiene todos los criterios, y la tan debatible manera de diagnosticar, donde te dicen necesitas 4 de tantos, 9 de cuántos, y vamos a hacer un ejemplo, de repente, oye, fíjate que los criterios dicen que yo necesito 4 para diagnosticar. No tiene 4, pero tiene 2 a full, y esos 2 hacen que sea disruptivo. Por guías, por clínica, quizá no entra. Entonces es mucho lo que dicen, oye, si tienes de los 4, de los criterios que sean 2 o 3, pero bien puestos, que generan síntomas y es disruptivo y no lo hace funcionar, ojo, ese es el que dices, ok, es un subthreshold, tengo que ver qué tanto con estos criterios no cumplidos, pero suficientes en clínica, puedo hacer el diagnóstico. Y más ahora, en una época donde tenemos que ser tan críticos con los papás que cada vez están más informados. Ahora, este es un debate en el que todavía en los foros de neurología y psiquiatría todo el mundo se desgarra las vestiduras, que porque cómo le vas a dar a un niño. Antes, les voy a ir diciendo cómo ha ido la historia. Antes se decía que no podías diagnosticar TDA a tal edad. Ya vamos aquí. Ya al día de hoy, ya el debate ya está en los menos de 3 años, para que vean cómo ha evolucionado. Todavía de repente nos encontramos quien dice, no, tiene 3 años, no hay que esperarlo a que cumpla 5. Y después de 2 años, volteamos y, ¿qué crees? Si era TDA. ¿Ok? Entonces, ahorita el debate para el diagnóstico ya ni siquiera es debate. Si ustedes ven un chico con los síntomas muy claros a los 3 años, es un TDA. De ahí que damos un tratamiento o no, eso sí todavía es muy debatible. Por supuesto, siempre vamos a preferir en los niños no dar tratamiento, y eso es algo muy importante. Debemos de partir de esa premisa. Terapia cognitivo-conductual, ojo, aquí hay una trampa. A un niño con 3 años no le puedes dar una terapia cognitivo porque él todavía no tiene la parte cognitiva desarrollada. Cognitivo-conductual en un TDA que no tiene discapacidad a partir de los 6, 7 años. En estos chicos de 3 años, quizá 4, conductual meramente, técnicas de crianza a los padres, ¿sí? Establecimiento de rutinas guiadas a los padres, al entorno y a la escuela, ¿sí? Todas las terapias acorde a las comorbilidades. El mindfulness está muy interesante. Ahorita les voy a mostrar algunos estudios. Ahora, como les decía, pacientes con solo TDA, cuando leí esta publicación decía 30%. Yo les puedo decir con certeza en mi parte clínica, al estar en el Hospital Psiquiátrico Infantil, que es el hospital que recibe más niños TDA del país, no es verdad eso. Teníamos una población quizá muy peculiar, pero nunca me tocó ver un TDA puro. A mí en el hospital casi todos venían con alguna comorbilidad. Por eso la terapia debe de ser centrada en la comorbilidad y centrada en el TDA, ya sea conductual o cognitivo-conductual. Algo muy importante que mencionó la doctora es que muchos de ellos tienen trastorno de la coordinación, y esto es fácil de explicar. Digo, las áreas frontales, prefrontales, que tienen que ver con la motricidad, coordinación y procesamiento sensorial, también están disfuncionales, por no decirlo en todos, casi en todos. Entonces, la terapia física, hay que buscar un síntoma de integración sensorial, que es muy común que exista. Hicimos un estudio también el año pasado en el hospital psiquiátrico y vimos que 96% de los niños, o de los que nosotros estudiamos en la población que tuvimos de 100 pacientes, tenían un trastorno del procesamiento sensorial. Entonces yo les diría que casi es un hecho que muchos de ellos van a requerir esto.
Por supuesto, higiene del sueño, limitar pantallas, establecer rutinas es parte del tratamiento y parece como un comercial y como repetitivo, haga esto y esto y esto, pero si lo hiciéramos o si lo hicieran los pacientes, pues no lo repetiríamos tanto, pero es un hecho que tenemos que decir en cada consulta. Ahora, tomen en cuenta, importante, que la mitad de los pacientes que tienen probablemente, y esto hablo por estadística, los papás van a tener TDA. No sé si alguno de ustedes tenga TDA, pero es todo un viaje tener todo muy claro y es todo un viaje la crianza. Entonces, si identificamos un papá con TDA o algo, pues obviamente tenerlo muy en cuenta a la hora que damos las indicaciones. Ahora, el mindfulness, como saben, se puso en boga ya desde hace unos años. Pues casi creo el mindfulness hubo un tiempo en que decían que servía para todo, ¿no? Como saben, después de las modas queda la evidencia. Y la evidencia, ahorita vuelvo a esto, la evidencia muestra que sí se ha probado que en niños mayores de 6 a 8 años, lo mismo que la terapia cognitivo-conductual, ya puede ser una recomendación extra al tratamiento, pero sobre todo cuando es inclusiva hacia la familia, ¿ok? Se ha probado que, y se han hecho estudios, pero en adultos, no en niños, que cuando hay mindfulness, se han hecho estudios de resonancia magnética funcional, se hiperactiva la corteza prefrontal. O sea, es algo muy bonito, sí funciona. El tema es la persistencia que podamos tener o no en un niño y viendo todas las rutinas del día a día, a veces es un poco complejo. Ahora, el neurofeedback, se los expongo aquí, pues porque siempre es una pregunta, espero que ustedes no se estén haciendo esta pregunta, el neurofeedback no sirve, no funciona, no tiene evidencia suficiente porque no ha sido replicable, quiero aclarar eso. Puede que encuentren estudios donde diga, ah, sí, mira, estudiamos a 10 pacientes y 2 y medio les funcionó, pero no son replicables y en gran escala no han mostrado, se ha mostrado en estudios de adultos que puede tener algún impacto en ansiedad, algo en depresión, cefaleas, pero en niños no, y es más común de lo que ustedes pudieran imaginarse. Ahora, alguien por ahí preguntaba al inicio de las charlas de qué relación tiene el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro fue descrito en el 2019 por el doctor Emerald Mayer, y en ese entonces la descripción inicial hacía referencia al sistema límbico sobre todo. Obviamente se fue extendiendo, al día de hoy se sabe que puede funcionar bueno, o está relacionado el eje intestino con ansiedad, con depresión, con trastornos de la alimentación, está probado incluso con psicosis, incluso al día de hoy ya hay, se acaba de desarrollar y se acaba de lanzar en México hoy el primer psicobiótico autorizado por la FDA y por COFEPRIS. No tengo la foto, pero si alguien la necesita se la mando. Sí hay una asociación, mas no hay ninguna indicación al día de hoy de que una dieta de restricción de ningún tipo tenga efecto. Ojo, pero sí hay asociación y algunos reportes que ciertas sustancias como colorantes o edulcorantes, particularmente el rojo 40, pudiera tener un impacto. Yo les voy a decir la primera vez que conocí esto, y fue hace como 5 años. Una mamá que me decía, claramente tenía 4 hijos con TDA, cuando les doy una paleta tal, y me decía la marca, que es roja, se ponen bien mal. En el transcurso de estos años he visto varias, y eso me obligó a indagar un poco, y encontré algunos reportes donde decía que ciertos colorantes podrían en algunos niños tener impacto. Si bien no son una restricción, si alguna mamá les dice, créanle, puede ser, mas no está indicado hacer dieta de restricción ni en autismo, bueno, en autismo en algunas cosas, pero en hiperactividad no hay algo escrito. Muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido, pero por la hora creo que lo ameritaba. Quedamos las doctoras y yo abiertos a sus dudas. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros. muy amable a los tres, a la doctora Fuentes, a la doctora Ana Carolina, al doctor Michelle Gutiérrez. Hay aquí preguntas y algunas. Anita, si estás por ahí, puedes encender tu cámara.
Bueno, lo del intestino ya se contestó. Hay felicitaciones desde Argentina. Aquí Hay, estoy. Y traigo un poquito problema con la cámara, pero aquí estoy. muy bien, perfecto. Es que no te veía. Por ahí preguntaron, lo estoy buscando. Dice, ¿qué pasa con los escolares con altas Dice, ¿qué pasa con los escolares con altas capacidades y que en el colegio se distraen y bajan su promedio? Tratamiento médico o terapia. Todo si tienen padres con trastorno de déficit de atención. Bueno, aquí tendríamos que entender que dentro del trastorno de atención no significa que los niños no tengan una buena capacidad cognitiva e incluso hay un porcentaje que pueden tener un coeficiente intelectual superior y eso no excluye que puedan tener un trastorno de atención. Entonces aquí tendríamos que basar definitivamente en los síntomas clínicos que tengan esos niños, tomar en cuenta, por supuesto, como ya comentó el doctor, la herencia y la cuestión genética que es muy importante, pero basarnos en qué síntomas tiene este niño, cómo está su funcionalidad, qué está dándole de repercusiones en su vida diaria y en base a eso decidir si se requiere o no un tratamiento. Muchas gracias. También preguntan si tiene importancia la aplicación de forceps. Es una pregunta práctica muy interesante y afortunadamente ya no tan frecuente. No sé si el doctor Michel quiere contestar esa pregunta. Sí, miren, no hay una asociación directa entre forceps y esto, no sé si hay algo reciente que pueda debatirlo, pero ¿por qué les puedo decir? La última vez que justo quisimos hacer un protocolo en el hospital de factores de riesgo perinatal, y eso iba a ser una tesis de un residente de psiquiatría infantil, factores de riesgo perinatal, más bien se refería a prematurez, asfixia y todo, y parto distóxico en general. Supongo que en ese parto distóxico pudiera tener que ver el forceps, mas no he leído yo nunca una asociación directa, le soy muy honesto y desconozco si hay. Muy Sí, bien. yo también estoy de acuerdo. Hay felicitaciones, el doctor Chuk desde Guadalajara les felicita. Vamos a contestar dos preguntas más porque ya nos pasamos del tiempo. Dice, bueno, esta es muy clásica. Dice, ¿cuál es la diferencia de trastornos de déficit de atención y autismo? Oiga, esa es una pregunta para 2 horas de plática, pero voy a tratar de definirla en un minuto. Al día de hoy, bueno, la diferencia es, bueno, más bien quiero empezar al revés. Muchos niños con trastorno del espectro autista tienen síntomas de TDA y viceversa. Esto se ha asociado a que muchas de las estructuras, particularmente en la línea media del área prefrontal y a nivel de ganglios basales, son afines. La diferencia, anatómicamente, son las áreas afectadas en el autismo, que son reconocimiento de caras, emociones, todo esto. Clínicamente, ¿en qué son iguales? Son 2 trastornos del desarrollo. Los dos están en todas las clasificaciones dentro de la misma línea. Sí, la diferencia y similitudes, lóbulo frontal. Pero la diferencia, yo creo, clásica, para ser muy práctico y así muy simplista, es que hay un trastorno en la comunicación social, ya sea verbal o no verbal, intereses restrictivos, conductas y formas de juego. Ojo, le estoy dando una definición muy simple, ¿sí? No es la definición categórica del DSM y otras guías, pero básicamente la gran diferencia es trastornos en la comunicación verbal, no verbal, socialización e intereses y conductas restrictivas o repetitivas. Perfecto. Muy amable, muchas gracias y es motivo para hacer otro panel forum o una videoconferencia con ese título en especial. Preguntan aquí si hay, híjole, es que hay muchas preguntas, pero estoy escogiendo. ¿El trastorno de déficit de atención se relaciona con la enuresis? Esa es una muy interesante pregunta. No se relaciona, pero está demostrado que los niños con trastorno del espectro autista pueden tener, perdón, del TDA pueden tener hasta 3 veces mayor riesgo de enuresis. Y esto tiene dos implicaciones, tanto biológica como conductual. Bueno, por decirlo así, ¿no?
Conductual se ha asociado a que los niños con trastornos del espectro autista tienen más trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y estas situaciones, ¿ok? Digamos que es la parte conductual. Y biológicamente se ha asociado, y hasta ahorita los que no son por ansiedad, depresión, se está teniendo una teoría de que al haber un fallo en la coordinación de la corteza frontal parietal en cuanto a la integración sensorial, tiene una menor percepción del estímulo urinario. Eso como pregunta general. Obviamente hay chicos con TDA que tienen el riesgo genético de enuresis, ¿ok? Que los papás, los tíos, los primos, eso entra en otro canal. Perfecto. Una última, porque ahí siguen las preguntas. Dice, ¿hay alguna relación entre el trastorno de déficit de atención y el coeficiente intelectual? No sé, la doctora, ¿qué opina, doctora? Definitivamente, pues no, en el trastorno del déficit de atención, la mayoría de nuestros niños están dentro de un coeficiente intelectual normal. Sabemos que hay variabilidad, que puede haber algunos que estén un poco hacia arriba y otros que puedan tener una disminución del mismo, pero la gran cantidad de nuestros niños están dentro de los parámetros normales del coeficiente intelectual. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Siguen las felicitaciones. Y bueno, siempre pido un epílogo, pero aquí ya no va a haber epílogo, un mensaje final, sino un agradecimiento de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a este excelente panel forum que nos dieron la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, neuróloga pediatra, la doctora Griselda Fuentes, neuróloga pediatra, y el doctor Michel Gutiérrez Aniceros, neurólogo pediatra. Un agradecimiento. Este video va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Si lo quieren volver a ver o buscarlo, ahí va a estar. Y yo aprovecho para decir que estos trastornos del neurodesarrollo, hay que tener cuidado con el abuso. Será tema de discusión. Hay muchas personas que, según las costumbres, los hicieron. El ejemplo más clásico que yo recuerdo es que hay personas ambidiestras y los hicieron derechos nada más, porque esa era la costumbre. O al revés, personas que eran zurdas los hicieron derechos, o los que eran derechos los querían hacer zurdos. En fin, hay mucho por disertar, para comentar y aprovechar estos excelentes ponentes del día de hoy. Yo quiero agradecerles a todos el favor de su presencia, las felicitaciones para los neurólogos que nos hicieron favor de presentar este tema, y este video en breve estará en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Saludos.